Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Torres Santana y a continuación voy a grabar este video para tratar de explicar cómo hice los simuladores, em, cómo hice las gráficas, o bueno, más analizar las gráficas y responder a las preguntas que se encuentran en el ejercicio que son más de análisis. Para comenzar voy a compartir una de mis pantallas. Que debería ser este, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar, pues, para la realización del punto 4, nos solicitan que ejecutemos una simulación en esta herramienta en línea, para lo cual nos dan unos valores para la velocidad inicial y para la aceleración. Pues básicamente en el primero, en el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración va a ser igual a 0, con lo que tenemos que si corremos el acelerador, el simulador, disculpen, este nos va a mostrar cuál es la variación con respecto al movimiento por cada masa. Ya aquí podemos exportar los datos que luego utilizaremos para em, evidenciar lo que las gráficas reflejarán. Yo aquí tengo abierto los otros ejercicios con los parámetros que alimenté en el mismo ejercicio, con la velocidad inicial y con la aceleración. En este caso, pues, vamos a correr el simulador. Y básicamente va a ser lo mismo, con la única diferencia que como ya hay una aceleración, el trayecto que va a cubrir va a ser mucho más largo. Por ende, ni siquiera vemos al tío de la bicicleta aquí andando. También lo mismo, podemos exportar los datos. Ya yo los datos los tengo aquí, que básicamente muestra lo mismo. De hecho, aquí al revés. Y estos datos son los que usaremos para alimentar las gráficas. Yo las gráficas las corrí en MATLAB. Creo que las tengo aquí. Y aquí es donde vamos a comenzar el análisis basado en los resultados que obtuvimos, tanto en la exportada de los datos, en la grilla como tal, y las gráficas. Esta gráfica básicamente me va a mostrar una línea recta, como la podemos ver, ascendente, la cual determina que al no haber aceleración, pues la velocidad se va a mantener constante en función del tiempo. Lo único que varía es obviamente la posición con respecto a la velocidad, pero con respecto al tiempo, la velocidad es constante, que es lo mismo que vemos aquí en el cuadro de resultados. La velocidad se mantiene constante en función del tiempo y por ende lo único que cambia o lo único que varía va a ser la distancia. En el caso donde si hay aceleración, pues vemos que hay una parábola ascendente en función de la posición y del tiempo. ¿Qué pasa cuando hay aceleración? La aceleración se agrega a la velocidad en función de tiempo y la posición que recorre el mismo objeto en el mismo rango de tiempo va a ser mucho mayor. Por eso en la primera gráfica vemos que al no haber aceleración la velocidad se mantiene y el recorrido o la posición, me gustaría llamarlo más el trayecto que recorre es mucho menor al de la gráfica con la aceleración. Ahora, si nos vamos a la gráfica de velocidad versus tiempo, lo que nos vamos a dar cuenta aquí es
Básicamente que la velocidad con respecto al tiempo no cambia, se mantiene constante. Por lo tanto, esto crea una línea recta en función del tiempo. Mientras más tiempo pasa, la velocidad se mantiene igual. No puede ascender porque no hay manera de graficarla un ascendente, ya que se mantiene siempre constante. En el caso de la velocidad versus tiempo, cuando hay aceleración, lo que notamos es que la velocidad aumenta conforme al tiempo, que era lo que estábamos explicando básicamente aquí. Pero aquí solamente vamos a ver como tal la posición, qué tan lejos se mueve el objeto con respecto al tiempo, dada la aceleración que tiene. Aquí lo que vemos es cómo varía la velocidad en función del tiempo, no en función de la posición. Nos interesa saber cómo va a variar o cómo varía la velocidad y lo hace en una línea recta. Básicamente porque no hay aceleración. No hay una manera de que esta línea recta sufra alguna modificación por la aceleración porque no existe. Disculpa, era en esta. En esta, donde sí hay aceleración, pues sí vemos que la velocidad va cambiando. En cambio, en la aceleración versus el tiempo, digamos que em, cuando no hay aceleración, aquí vemos que básicamente se dibuja la línea recta, graficando de nuevo el hecho de que no hay aceleración, pero a diferencia de esta, en la cual miramos cuál es la velocidad constante, aquí lo que miramos es cuál es la aceleración. Pero como la aceleración es igual a cero, siempre va a dibujar una línea recta en función del tiempo, reflejando dicha aceleración estática que es cero. Eso no existe. No hay manera de que se consiga una gráfica diferente a esta si la aceleración es cero. Cuando es diferente de cero, la aceleración, entonces aquí sí vemos una pequeña variación que se da por puntos decimales. Pero lo que sí notamos es que esta variación, que es un ascendente hacia el dato real, que debería ser este, vemos que en algún punto del tiempo, si el tiempo se extendiera mucho más allá de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, lo que vemos es que siempre esta línea va a tratar de alcanzar su dato real. Entonces concluimos que a mayor el tiempo de la aceleración con respecto al tiempo, esta línea siempre va a tender a alcanzar su punto real, que es 1,47. Y finalmente, em, creo que habían unas preguntas. eh, ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de su gráfica de movimiento? Estas son las gráficas de movimiento que básicamente reflejan cómo el objeto se mueve en función de la aceleración dada con respecto a una duración en el tiempo. ¿Y cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, en el movimiento rectilíneo uniforme, lo que notamos es que la velocidad y la aceleración tienden a ser las mismas, por lo tanto siempre crearían una línea recta. Ambas gráficas en realidad muestran la dinámica del movimiento. Creo que la única diferencia es la variabilidad en la aceleración. Si no hay aceleración o la aceleración siempre es la misma, pues la velocidad va a ser constante. Si la aceleración cambia o la aceleración es mayor, pues la velocidad también tiende a ser mayor y por tanto el trayecto recorrido en el mismo periodo de tiempo va a ser mayor. Eso es básicamente una de las diferencias que encontré, o una de las diferencias.
Hay una que dice sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando es igual a cero? En el caso cuando, que es sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando con aceleración constante? De la aceleración es cero, pues la ecuación de aceleración constante, cuando es igual a cero, queda de una manera que eliminamos de la ecuación, la ecuación de la ecuación de la aceleración constante es x igual un medio de aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad inicial más posición inicial. Entonces, lo que pasa allí es que como la aceleración es cero, automáticamente la fórmula en esa parte, en el 1 medio de aceleración por tiempo al cuadrado, va a ser igual a cero. Básicamente el movimiento con aceleración constante entre los dos es lo mismo. De hecho, aquí creo que lo vemos. Una considera la aceleración, que sería esto, y la otra no. Pero básicamente las fórmulas son la misma. De hecho, si comparamos el final de la fórmula, sería en 1,40 t más 0, y aquí es 1,40 t más 0. Porque esta solamente considera, solamente considera la velocidad que va a ser constante ya que no hay aceleración. En esta, la aceleración sí se tiene en cuenta ya que va a cambiar la velocidad como tal. ¿Y qué representa el área bajo la curva de la gráfica? Velocidad versus tiempo en cada caso. Velocidad versus tiempo en cada caso. Bueno, velocidad versus tiempo cuando la velocidad es constante. En este caso, cuando la aceleración es cero, la velocidad se mantiene constante. Si yo entendí esto bien, dice que representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso. Pues aquí no hay una curva, pero ciertamente hay un cuadrado, este cuadrado que vemos aquí. De este cuadrado se puede hallar el área, que es básicamente, bueno, un cuadrado no un rectángulo. Habría que hallar el área de este rectángulo y el área del rectángulo hace por área. En la curva o en esta curva, cuando la aceleración es mayor a cero, cuando la aceleración es mayor a cero, podemos representar un triángulo, este que está aquí. Quiero utilizar algo para dibujar. Sí. Este vendría siendo el triángulo. O el mismo rectángulo si se pudiera ver así. Con la única diferencia es que el área que vamos a calcular esto, pero técnicamente esto aquí es un cuadrado. Y si quiero utilizar la misma fórmula rectángulo, o en este caso del triángulo, sería la misma de rectángulos, pero sobre 2. Sería base por altura sobre 2. Porque estamos partiendo básicamente el mismo triángulo en dos segmentos, por eso sobre 2. Y así es como yo calcularía el área sobre el triángulo, que básicamente me diría la distancia recorrida durante los primeros 10 segundos. Eso es todo lo que me diría calcular el área sobre este triángulo. Y creo que con eso cubro todas las pautas del video. Espero que se haya podido entender claramente. Y muchas gracias por su atención.